Las estadísticas nuestras demuestran que en este periodo, a partir del día 10 de marzo, que fue cuando comenzaron a llegar los casos, hasta anoche habíamos atendido, hospitalizado, 172 casos. Por emergencia se ha visto otra cantidad de personas que es superior a los 400, pero hospitalizado hasta este momento se han manejado 172 personas. De esas 172 personas, 147 han sido recuperados, han sido dados de alta. 5 personas han sido trasladadas a otras instituciones porque hay personas que piden ser trasladados por alguna razón. Y de estos han fallecido dentro de la clínica 19 casos. Hay 2 pacientes que se recibieron en la emergencia, en la época dura, que murieron en la emergencia antes de poder hacer nada con ellos. Ha sido el manejar 172 personas, ha sido un trabajo arduo, un trabajo difícil. Ya en las últimas semanas, pues las últimas 3 semanas, entonces ha habido ya una estabilización. Diríamos nosotros que del 10 de marzo hasta aproximadamente abril, día 25 de abril, la situación era bastante difícil, bastante compleja, pero ya en las últimas 3 semanas ha habido una estabilización. Te hago una comparación. En la época difícil nosotros teníamos 7 pacientes metidos en ventilador. Al mismo tiempo, teníamos 14 pacientes en cuidado intensivo y 10 personas en sala. Las cosas han ido mejorando. Y siempre que llegaban muy graves. Las cosas han ido mejorando. En este momento, al día de hoy, nosotros tenemos nada más 5 pacientes internos por primera vez. 1 de ellos está en intensivo y 4 están en cuidados intermedios. Y ninguno está en ventilador. ¿Qué quiere decir? Bueno, que al principio las personas esperaban el último minuto y cuando llegaban ya estaban en etapa prácticamente agónica. La gente se quedaba en su casa, la gente no entendía. Pero ya en la medida que ha venido pasando el tiempo, las personas han entendido que si te sientes algo, si te sientes los síntomas, si tú te sientes tos, si te sientes fiebre, si sientes alguna dificultad respiratoria, pues tú vienes al médico y el tratamiento comienza de manera oportuna. Ese es un paciente que apenas llega a un cuidado intermedio. Y esa es lo que está pasando en las últimas semanas. Y precisamente también está el asunto de que las personas han entendido que si alguien de tu entorno sale positivo, entonces la persona también de manera voluntaria ha entendido que por ser un caso de contacto, también se le debe hacer la prueba, y entonces ya la población va conociendo mejor el asunto, no tiene ese miedo, ese temor, ese pavor que tenía al principio, sino que entiende que es una enfermedad. Claro, las personas de más de 70, 80 años, que son obesos, que son diabéticos, siguen teniendo un gran riesgo de morir, pero normalmente si la gente no tiene alguna comorbilidad y acude a tiempo, entonces el tratamiento es mucho más efectivo y realmente nos ha dado un respiro. Doctor, ¿cómo ha manejado el centro, el equipo médico y el área ya definida para estos casos? ¿Cómo ha hecho el siglo XXI con este caso? Ok, mira, desde el principio nosotros, cuando hicimos la rueda de prensa antes de que comenzara el problema, nosotros dijimos que como institución estábamos preparados para poner nuestro granito de arena, nuestra parte, porque la idea no era que el siglo XXI estuviera preparado, sino que todas las clínicas y hospitales estuvieran preparados para lo que venía. Entonces nosotros dividimos prácticamente la clínica en 2.
El centro médico quedó dividido en dos. La parte de emergencia se dividió en dos, y por eso en el suelo tuviste unas líneas rojas, de tal manera que los casos que entraban sospechosos de COVID, entonces eso entraban por un lado, y las personas que venían por otra razón, que no tuviera nada que ver con COVID, entonces entraban hacia otro lado, de tal manera que no se juntaran. Porque es importante entender que este microorganismo se transmite por la saliva. Por eso tenemos todos nosotros mascarillas puestas y guardamos cierta distancia. Y en cuanto a la hospitalización, hicimos lo mismo. El cuidado intensivo lo dejamos en dos. Dejamos un cuidado intensivo polivalente, y entonces pusimos 7 ventiladores por otro lado, con capacidad para 10, para los casos COVID. Y también entonces en el cuarto piso también pusimos entonces ahí 16 habitaciones más, de tal manera que nosotros pudimos dividir la clínica en torres. Entonces en lo que sería la torre A, que es donde está la emergencia entera hasta el cuarto piso, ahí nosotros manejábamos todo lo que era paciente COVID. El resto de la clínica, que es lo que nosotros llamamos la parte B, que es donde estamos ahora, esta entera se dejó para manejar pacientes que no tuvieran COVID. De este lado está el bloque quirúrgico, de este lado están las habitaciones, tanto en el tercero, cuarto, quinto piso, como cruzando la avenida, las camas, las habitaciones que están en el edificio Reinaldo Almanzar. Y es importante que eso era tan cuidadoso y sigue siendo cuidadoso, porque nosotros tenemos una unidad de hemodiálisis, y esos pacientes que están en hemodiálisis durante la crisis de la pandemia tenemos que seguirlo manejando. Por eso todos los pacientes que venían con COVID se subían, repito, por el edificio B, y el ascensor B estaba destinado a esos pacientes. Todos los pacientes que venían por otra cosa que no fuera COVID, entonces venían al edificio A y subían por el ascensor A, de tal manera que nunca se juntaban. Siempre hubo esa previsión, y eso fue lo que nosotros anunciamos, que estábamos preparados. Ahora, ¿por qué no la clínica entera? Porque aunque la gente no tiene que estar viniendo a las clínicas, siempre va a haber gente, como las mujeres embarazadas, las personas que sufren del corazón, las personas que son diabéticos, que necesitan verse a pesar de la pandemia, gente que hay que operarlo porque tuvo un accidente, porque hizo una apendicitis, porque se cayó e hizo un evento cardíaco. Entonces fíjate que estas personas ahora se manejaban en el área o en la torre A, de tal manera que desde el principio hubo una división total. Y ahora que tenemos menos pacientes, entonces ahora tenemos que hacer una reingeniería, porque sí tenemos que tener un área para pacientes infectados por COVID, por ejemplo en cuidado intensivo. Lo único que la vamos a reducir de 9 camas, la vamos a reducir a 3 cuidados intensivos, porque ya el volumen es menos. Y las habitaciones también hemos hecho lo mismo, en la medida que se necesitan menos, que hay menos casos, entonces bajamos el número de camas. Ahora lo interesante que quiero también, si me permite señalar, y aquí hay un dato interesante. A veces las personas piensan que manejamos 172 casos hasta este momento. La pregunta interesante es, ¿cuál es el mecanismo organizativo para poder ver esa cantidad de pacientes? Nosotros, además de la estructura física, hicimos un equipo humano, porque lo que más vale es el equipo humano, el recurso humano. Nosotros destinamos para manejarlo durante esta pandemia 130 personas. 130 personas, y es la primera vez que doy el dato. ¿Por qué 130 personas? Porque si yo tengo una sala de cuidados intensivos que tiene 7 ventiladores con capacidad para 10, dependiendo cómo esté la situación, yo tengo que tener aquí el infectólogo, intensivistas, que teníamos 3, pero también tengo que tener
las enfermeras. Tenía que tener un equipo de enfermeras de aproximadamente 30 enfermeras, porque las enfermeras entonces son las que están todo el tiempo frente al paciente. Pero además de esos especialistas de cuidados intensivos, también teníamos médicos generales. 2 médicos generales en cuidado intensivo por turno. Entonces cuando tú ves que se movía a cuidado intensivo, ya ahora tú tienes, repito, la persona que trabaja, el infectólogo, tiene los intensivistas, tiene los médicos de base y tiene la cosa más importante que son las enfermeras. Pero cuando tú te subes al cuidado intensivo intermedio, que eran 14 habitaciones, ahora tú tienes que tener un grupo de especialistas que son médicos internistas. Los médicos internistas, teníamos 2 médicos internistas, pero hay médicos internistas que son neumólogos, hay médicos internistas que son reumatólogos, médicos internistas que son nefrólogos, médicos internistas, en fin, un apoyo, médicos generales también en esa unidad y también las enfermeras que funcionan dentro de esa unidad. Pero esas personas además necesitan quien limpie, porque es un área que tiene que tener un sistema de desinfección continua todos los días. Entonces ahí es donde entra el personal de mantenimiento. Entrenar un personal de mantenimiento para que día a día todas esas áreas se estén sanitizando. Y si por casualidad en algún momento dado se llevaba a un paciente que no se pensaba que era COVID a un área no COVID, entonces todo eso había que desinfectarlo inmediatamente. Pero te falta el personal, todo el personal come. Entonces teníamos que tener en el almacén de la cocina una despensa que me permitiera darle alimento a todas esas 130 personas que de manera continua estaban trabajando. De tal manera que tú haces un gran equipo humano, pero es un gran equipo especial. Y fíjate que hubo un detalle interesante que tuvimos que asumir. Cuando a San Francisco de Macorís lo cerraron, entonces nosotros tuvimos que buscar un transporte privado para cuidar a nuestras empleadas, en especial las enfermeras que hicieron un trabajo que realmente no tenemos nosotros con qué pagar el trabajo que el personal de enfermería hizo, porque quedarse ahí dentro de una sala con el pavor, con el miedo que había, entonces cuando salían, ellas hacían turnos de 24 horas. Cuando salen, entonces teníamos un transporte privado de nosotros que llevaba a cada una de esas enfermeras y de esos empleados a su casa, y de allá para acá entonces venían los otros. No, al revés. Primero iban y buscaban al personal nuevo y lo traían. Entonces el personal que amanecía de servicio, entonces iban y lo llevaban. Entonces para nosotros hablar de una estrategia, no solamente es dividir el Centro Médico Siglo XXI en 2, en una torre B y una torre A, sino garantizar que todo ese personal se involucre de una manera dinámica. Entonces todas las otras áreas que estaban en la torre A también tienen su personal, pero como la gente casi no viene a la clínica, entonces ese personal está un poquito más pausado, es menos personal y se va utilizando en base a las necesidades. Yo entiendo que esa es la parte básica que permitió hacer este engranaje. Algunos aspectos importantes también a tomarlo muy en cuenta, porque creo que deben ser históricos, es que nosotros hicimos un trabajo en conjunto con el Hospital San Vicente de Paúl y con el Ministerio de Salud Pública. No trabajamos aislados. De hecho, hasta los medicamentos que en un momento dado el hospital tenía y nosotros no, podían venir para acá, y cuando nosotros no teníamos y el hospital lo necesitaba, entonces hicimos ese trabajo. Y un dato interesante que la gente no lo entiende. En medicina hay una cosa que se llaman las entregas de guardia. Eso quiere decir que todos los días a las 8 de la mañana, todos los médicos que estaban manejando los pacientes del Hospital San Vicente de Paúl, junto con nosotros, entonces vía Zoom, discutíamos paciente por paciente. Entonces todos los especialistas que estaban desde afuera podían dar opiniones, sugerencias.
pero a las 9 de la mañana comenzábamos la entrega de guardia de todos los pacientes que estaban internos en el centro médico siglo XXI. Entonces eso permitía que todos los días estuviéramos dando opiniones, y médicos que por alguna razón no tenían que estar metidos dentro del área crítica, pero sí desde su casa podían dar sugerencias. Entonces eso te hace que el manejo de cada paciente fue multidisciplinario y con todos los recursos humanos integrados. Y si hoy en San Francisco de Macorís andamos mejorando, entonces es por ese trabajo en equipo. Y debemos hacer un reconocimiento que como esta pandemia llegó tan rápido, aún lo que dijimos que estábamos preparados desde el punto de vista de estructura física, nos encontramos en el camino con una penosa realidad. Los insumos. Esa mascarilla que nosotros tenemos, que cuesta 50 pesos, durante la crisis, esa mascarilla costaba 500 y 600 pesos y no aparecía. Los medicamentos no aparecían porque gente lo acapararon. Y entonces para San Francisco de Macorís fue una bendición que personas como el grupo RISET, personas como el Banco BHD, el mismo ministerio y otras instituciones, también la ROI, un grupo de empresas hicieron un amarre junto con las mismas personas de Telenor para que esas empresas que son de nacimiento franco-macorizano nos dieran aporte. Y qué bien se sentía uno cada vez que te llegaban las mascarillas, la ropa desechable, el medicamento. Entonces, para hacer el trabajo, también esa fue una gran bendición, el que el sector privado apoyara, y no solamente apoyó al Hospital San Vicente, sino también a las clínicas privadas, porque yo me siento muy contento, porque si no hubiera sido por los aportes que esas empresas hicieron, nosotros no hubiéramos aguantado, porque eso cuesta mucho dinero. Cuando tú te pones un kit completo, que tú te vistes para estar en cuidado intensivo o a cuidado intermedio, la manera como te tienes que cambiar los guantes, la manera como hay que cambiarse la mascarilla, eso tiene un costo que se dispara, muy alto. Y si en el mercado no hay, y si tú no tienes el dinero, porque todo está paralizado. Entonces cada vez que una de esas empresas que he mencionado nos enviaban y nos siguen enviando donaciones, entonces ha sido un gran alivio. Y yo pienso que San Francisco de Macorís, aunque tuvo sus puntos oscuros por la manera como llegó de manera abrupta la pandemia del cólera a nosotros, el esfuerzo de todos a nivel del Ministerio de Salud Pública, a nivel del Hospital San Vicente de Paúl, a nivel del Centro Médico Siglo XXI y de otras clínicas que luego se sumaron, más el apoyo de ese sector privado y algunos aportes que también hicieron algunos partidos políticos, pues entonces eso permitió que ese engranaje es lo que nos está diciendo que hoy tenemos el problema controlado. ¿Cuál es el reto? Quédate en casa. El reto es que ahora tenemos que cuidarlo, porque realmente ya nosotros estamos cansados, física y mentalmente. Entonces ahora es importante que las personas se lleven de las guías del ministerio, que no nos descuidemos, porque podemos volver para atrás, que seamos cautos, que si hay que mantenerse en su casa, quédese en su casa. Si tiene que usar mascarilla, ande con su mascarilla, porque si no, que si te tiene que lavar la mano, lávese la mano. Y si usted se siente síntomas, vaya al médico. Si usted la prueba de dio positivo, usted colabore para que todas las personas que estuvieron con usted de manera abierta se identifiquen y se le pueda hacer la prueba. Se presentarán siempre casos, pero controlado, no como la hecatombe
la catástrofe que tuvimos que enfrentar entre el 10 de marzo y como hasta el 20 de abril. Por lo tanto, ha sido un trabajo arduo y agradecemos realmente a todo el equipo que se ha dedicado a trabajar, y agradecemos a ese equipo humano que con miedo, que con temor, con presiones de la familia, se mantuvo trabajando y se mantiene trabajando. Eso es un aspecto importante, la solidaridad que se ha demostrado en San Francisco de Macorís en estos tiempos difíciles.